Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este espacio que vamos a desarrollar, que Randa les anunciaba antes de la pausa. A pesar de que la osteoartritis es la enfermedad reumática más común, a veces la falta de un diagnóstico claro hace que muchos pacientes la confundan con otro padecimiento que es común, la osteoporosis. Y aunque ambas enfermedades pueden tener algunas similitudes, su abordaje y tratamiento claramente es diferente. Nosotros invitamos al reumatólogo Francisco Brenes para hablarnos de las diferencias que existen entre ambas enfermedades. Recuerde usted dejarnos su consulta en el Facebook de Buen Día o a través de un vídeo al WhatsApp 6087-7777. Doctor, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Yo igual, como siempre. Gracias, doctor. Me gustaría que comenzáramos primero a desarrollar y que los veamos por separado para entenderlos, ¿le parece? Perfecto. Primero con la osteoporosis. ¿De qué estamos hablando, doctor? La osteoporosis es un proceso del hueso en sí. El hueso es como un edificio que tiene varilla y tiene cemento y tiene una arquitectura específica. Cuando se pierde el cemento, se desmineraliza el hueso y además la arquitectura se altera, es cuando decimos que un paciente tiene osteoporosis. Aquí, de hecho, doctor, usted nos envió una fotografía porque con una foto, con una ilustración, uno puede entender con mayor claridad qué es lo que le ocurre al hueso. ¿Aquí qué es lo que estamos viendo? Ahí estamos viendo en la primera un hueso bien mineralizado, con una arquitectura constante, y en el otro lado vamos a ver que se pierden muchas de la arquitectura y no hay mineralización. Eso es el concepto, el principio básico de que el paciente tenga una osteoporosis. Siempre uno piensa que osteoporosis es solo no estar mineralizado, pero no, también es que la arquitectura del hueso se pierde y lo hace frágil y con riesgo de caer, fracturas. Un hueso como ese que estamos viendo a la derecha, doctor, que ya es un hueso con osteoporosis, ¿a partir de qué edad ya comienza esta formación en el hueso? En las mujeres, después de cuando empieza la menopausia, ya uno tiene que estar vigilando eso. Sin embargo, hay otros factores que pueden hacer que esto se adelante o que se acelere el proceso de osteoporosis. Por ejemplo, pacientes que toman medicamentos, los pacientes que tienen enfermedades reumáticas inflamatorias, se les adelanta el proceso de osteoporosis. Ahora que usted mencionaba a las mujeres en menopausia, ¿son más propensas las mujeres a presentar osteoporosis? Sí, porque el estrógeno es importantísimo para mantener la arquitectura y la mineralización, y en la menopausia precisamente eso es lo que se deja de producir. Ahora, ¿duele la osteoporosis? ¿Un paciente puede darse cuenta que tiene osteoporosis a través de algún síntoma? Eso es lo importante de la osteoporosis y la detección temprana, porque la diagnosticamos por la complicación. Ya avanzada. Exacto, cuando se fractura el paciente, ya sea las vértebras o la cadera. Entonces la idea es que el paciente más bien tenga una acción preventiva, que cuando ya está en la menopausia o si tiene factores de riesgo, estarse estudiando para poder prevenir una fractura a cierto tiempo. Sí. Inclusive existen herramientas que le pueden decir a un paciente, bueno, el riesgo de fractura suyo a 10 años es tanto para cadera o para alguna otra fractura. ¿De qué tipo de fracturas estamos hablando? ¿Cuáles son las más comunes? Inicialmente, bueno, la fractura en la muñeca, que es una de las que se ve inicial. También se ve la fractura vertebral, donde la paciente lo que detecta es que ha ido perdiendo estatura. Y tal vez la más aparatosa y que tiene una mortalidad alta, que es la fractura de cadera. Sí, que cuando ocurre, incluso ustedes como especialistas dicen que la tasa de mortalidad es bastante alta, doctor. Es bastante alta e inclusive es muy alta en hombres. La mortalidad de fractura de cadera por osteoporosis en hombres es bastante alta, y aún así en mujeres es una de las principales causas de muerte. Yo creo que a esta parte hay que prestarle mucha atención porque, como nos explica el doctor Francisco Brenes, las mujeres, y es la idea del programa también, cuando llegan a la menopausia están más propensas a presentar la osteoporosis. Pero la pregunta que cabe acá, doctor, es
¿Qué examen preventivo se puede realizar un hombre o una mujer para saber cómo está la salud de sus huesos? Sobre todo en el grupo femenino, en el hombre todavía falta una herramienta más eficiente, pero se usa la densitometría ósea, que lo que va a hacer es una comparación de nuestra mineralización con una población estándar, ¿verdad? Eso lo que nos va a decir es si tenemos osteopenia, que es un paso antitos de la osteoporosis, menos mineralizado, pero no a los rangos que tiene el paciente con osteoporosis, y la osteoporosis. Y aquí sí vale la pena decir que uno piensa que la osteopenia, al ser un pasito antes, es menos problemática, y el 80% de las personas con osteopenia se pueden fracturar también. Entonces hay que cuidar los dos conceptos, la osteopenia y la osteoporosis, porque pueden los dos tener las mismas complicaciones. Ve uno, doctor, incluso en el mercado, cómo hay suplementos ahora a la vuelta de la esquina para mejorar ya sea masa ósea o suplementos de calcio que nos ayudan a mejorar los huesos. ¿Qué tan efectivos son? Y quisiera saber su punto de vista para la gente que los utiliza como una herramienta preventiva ante la osteoporosis. Sí, existen unos que son tratamiento, ¿verdad? Por ejemplo, el aporte de calcio en el paciente y el aporte de vitamina D es necesario, porque cualquier medicamento que usemos para la osteoporosis no va a dar el resultado que queremos si el paciente no toma calcio y no toma su vitamina D. El resto de suplementos habría que ver si cumplen la cantidad o la dosificación adecuada para prevenir un proceso de fractura o de osteoporosis. Sí, queda clarísimo el concepto de que osteoporosis hay una mineralización del hueso. Exacto. Ahora viene la osteoartritis, que a veces hasta por el nombre los pacientes lo confunden o a veces por su sintomatología. ¿Qué es en sí la osteoartritis? La osteoartritis es una enfermedad articular. Entonces, en la parte final del hueso, donde un hueso va a unirse con el otro, hay cartílago. El cartílago es blando y en la osteoartritis se tiende a poner rígido ese cartílago y entonces empieza a generar dolor. Esa es la diferencia con la osteoporosis. La osteoporosis es mineralización del hueso. De todo el hueso. Exacto. Y la osteoartritis es tendencia a la osificación del cartílago, que va a manifestarse más por dolor, por roce de estructuras, inflamación, que afecta grandemente la calidad de vida del paciente. Sí, de hecho aquí hay otra fotografía para que todos lo entendamos más fácilmente. La osteoporosis afecta todo el hueso, pero la osteoartritis aquí está, allí en la parte de abajo donde ustedes lo ven. Bueno, es fácil entender que arriba está la articulación sana. Es como en buen tico en las pegas de ambos huesos, doctor. Exacto, en las pegas de los huesitos se va perdiendo el cartílago, se va osificando y eso ya va disminuyendo la movilidad, causando dolor, e inclusive muchos de estos pacientes terminan con reemplazo articular. Sí, también hay una mineralización del hueso en la osteoartritis. Es que sí, es el proceso inverso. En la osteoartritis el cartílago se tiende a osificar. De hecho, una persona que tiene osteoporosis y osteoartritis, la densidad mineral ósea, el estudio de densitometría puede darnos un sesgo, porque al escanear la mineralización y pasa por el cartílago que está hipermineralizado, entonces nos puede dar un falso normal, ¿verdad? Le comprendo. Ahí está claro, doctor, en la mano, en la parte izquierda de la pantalla, esas son las articulaciones que podrían ser más propensas a dañarse con osteoartritis. Las más frecuentes, rodilla, caderas, hombro, ¿verdad? Los dedos de los pies. Y ese es un factor importante, manos y pies, que tiende a ser un elemento heredado, porque la herencia influye mucho en las dos enfermedades. En la osteoporosis, 30% más o menos influye la herencia, y en la osteoartritis hay un grupo que el paciente
también tiene una artrosis familiar primaria que le llamamos, que es heredada. ¿Qué papel juega aquí, doctor, algunos factores de riesgo para la osteoartritis? Bueno, me está hablando de la herencia. En el caso de la menopausia, ¿también podría exponer a la mujer a presentar osteoartritis? Sí, es que en ese grupo de edad es donde más es prevalente el fenómeno de la osteoartritis también. Sí. Ahora, en la osteoporosis, densitometría ósea, sugiere usted como este examen preventivo. ¿Qué es en la osteoartritis? En la osteoartritis se hace una evaluación clínica bien minuciosa para valorar movilidad de la articulación, si la articulación tiene líquido o no. Se puede valorar con una radiografía y además se puede valorar con un ultrasonido articular para definir el cartílago, el estado del cartílago como tal y las estructuras alrededor de las pegas de los huesos. Tratándose de que son articulaciones, uno las mueve todos los días. ¿Es más posible, factible encontrar síntomas tempranos? A la hora de que me estoy moviendo y de repente yo sienta rigidez, ¿o hay algún aviso? El dolor con el movimiento de una articulación que sea muy consistente, hay que estudiarlo por osteoartritis, ¿verdad? Eso no quiere decir que el paciente que haga ejercicio vaya a ser más susceptible o que tenga que dejar de hacer ejercicio por miedo a que se le dé osteoartrosis. Es simplemente tener una actividad física bien coordinada, bien, que los movimientos sean bien hechos, porque la musculatura previene también que las articulaciones fallen. Que hay una consulta, doctor, de parte de Cal Fernández, le dice: a mí me diagnosticaron artrosis, tiene 45 años, ella hace ejercicio con pesas y el doctor le dijo que siguiera vida normal, porque no hay nada para detener la artrosis, porque es degenerativa. ¿Hay algo que pueda retrasar el problema y qué tan cierto es de que no hay nada que pueda detener el avance? Pues uno más bien fomenta que tenga rehabilitación articular, terapia física o actividad física bien hecha, ¿verdad? No necesariamente es echarse a morir con el asunto de que es una enfermedad degenerativa. De hecho, es una enfermedad proliferativa, o sea, se osifica el hueso. ¿Y cómo se llama? El ejercicio es importante en estos pacientes y no quedarse ahí varado, como dicen, en que ya tengo una enfermedad que me va a dar dolor y deformidad, porque inclusive hay medicamentos que pueden mejorar el ambiente de las articulaciones y dar calidad de vida. ¿Qué pasa con los órganos? Porque usted nos está enseñando que la osteoartritis está haciendo algo en las articulaciones. ¿Puede afectar a los órganos también? Existe una relación de osteoartritis con hipertensión arterial y con diabetes. O sea, los pacientes que tienen osteoartritis, hasta un 50% hacen diabetes o hipertensión arterial. Y evidentemente estas dos condiciones afectan órganos. Los otros tipos de artritis que existen sí son tienen más riesgo de afectar órganos directamente por el fenómeno inmunológico. Pero en el caso de la osteoartritis es más por una asociación que existe con hipertensión y diabetes. ¿Por qué tienden tanto a confundirse ambos padecimientos, doctor, con base en su experiencia? Muchas veces decimos tiene desgaste y los dos elementos se interpretan como que hay un desgaste. Entonces, cuando eso se da, se piensa que es el mismo fenómeno, pero son enfermedades que actúan en lugares diferentes, ¿verdad? La articulación y el hueso. ¿Pueden cursar las dos enfermedades al mismo tiempo? Sí, claro. Por eso después de la menopausia, el paciente tiene un alto riesgo de osteoporosis y además de eso empieza a tener riesgo de la osteoartritis. Ok. Cuando se trata de osteoporosis, ¿cuál es el tratamiento que ustedes emplean? En la osteoporosis lo que hay que hacer es evitar que el hueso se esté degradando, ¿verdad? Entonces existen medicamentos que se llaman antirresortivos que frenan ese proceso.
o hay algunos que les llaman osteoformadores que ayudan a que se forme en alguna medida hueso. Y además de eso tiene que tener paralelo calcio y su vitamina D, ¿verdad? Eso en el caso de la osteoporosis. ¿Y este será un tratamiento de por vida? Pues ya antes se pensaba que era de por vida, ahora son tratamientos que se hablan de 4 a 6 años de tratamiento y luego ponerlos en una luna, vacaciones. ¿Y qué hacen ustedes para ver si el hueso mejoró? ¿Otra densitometría? La densitometría que se debe hacer más o menos cada 2 años. Ok, en el caso de la osteoartritis, ¿cuál sería entonces el tratamiento? En la osteoartritis existen algunos protectores del cartílago que lo que hacen es hacer un ambiente que no sea tan inflamatorio en la articulación y que entonces ese proceso de proliferación del cartílago no se dé. Además, en la osteoartritis, cuando ella ocurre, el líquido sinovial, que es el que lubrica la articulación, disminuye en cantidad y hace que el hueso roce. Entonces podemos también suplementar el líquido sinovial y eso es una medida que también cada vez tiene más evidencia para realizarla, sobre todo en rodillas. En un panorama donde no haya líquido sinovial, doctor, donde esté dañado, usted mismo nos lo enseñaba en una entrevista, en un panorama donde el cartílago esté completamente seco, y no sé si ese sea el concepto correcto, ¿qué es lo que hace ya cuando la articulación no quiere ceder? ¿Hay un reemplazo articular? Sí, la cirugía tiene una característica muy buena y es que quita el dolor, ¿verdad? Una cirugía bien hecha, que es la gran mayoría, porque los ortopedistas tienen una experiencia grandísima con las cirugías por desgaste, ¿verdad? O osteoartritis. Pero también hay pacientes que no pueden operarse o no quieren operarse o tienen contraindicaciones. Ahí es donde damos reemplazo de líquido sinovial para mantener al paciente con una mínima cantidad o mínima necesidad de estar tomando analgésicos, que son los que tienen más efectos adversos en este tipo de pacientes. Digamos que la cirugía de reemplazo sería el último paso a llegar. Sí, exactamente. Sí. Pero hay que quitarse el miedo de la cirugía de reemplazo. A veces el paciente... Es que se oye importante, doctor. Exactamente. Se oye difícil. Exacto, pero el ortopedista en Costa Rica es bastante experto en ese tipo de procedimientos. ¿Hay reemplazo para todas las articulaciones? Sobre todo rodilla, caderas. Puede hacerse también reemplazo a nivel de hombro. Hombro. ¿Qué reemplazan, doctor? Bueno, toda la articulación. Se elimina la articulación dañada y se pone una articulación de diferentes materiales dependiendo de la prótesis que se quiera utilizar. Pero sí, es cambiar toda la articulación. Sí. ¿Cómo es la recuperación después de un reemplazo articular? En la actualidad, la recuperación tiende a ser rápida, o sea, que el paciente sea operado y que rápido ya esté dando sus pasos, teniendo rehabilitación, y eso es lo que él hace ahora más versátil que antes, que el paciente se operaba y se quedaba en cama un montón de tiempo y ahí sí venían las complicaciones. Recuerde que ustedes pueden hacerle la consulta al doctor Brenes Sileski al Facebook de Buen Día y también al WhatsApp 6087-7777 por si ustedes quieren enviarle una grabación al doctor. Ese es el número, que me parece también puede ser una herramienta para que el doctor pueda ver si ustedes tienen alguna lesión a nivel de articulación y al menos ver si hay inflamación, puede ser una vía interesante. Flori Monge, doctor, dice, tengo 62 años, es una paciente histerectomizada, pero a los 12 años ella tuvo fiebre reumática y es diabética tipo 2. Quiere saber si este cuadro podría ponerla a estar más propensa a ser candidata a la osteoporosis. Entonces, tuvo fiebre reumática y es diabética tipo 2. Sí, es propensa a las dos enfermedades. La enfermedad inflamatoria desmineraliza, que la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria, y además de eso, las articulaciones se van lesionando y entonces la respuesta reparadora, entre comillas, es
tratar de osificar el cartílago. Entonces tienen riesgo, el diabético tiene riesgo para las dos enfermedades y se suma una enfermedad articular que es la fiebre reumática, Sí. todavía más. ¿Cómo puede prevenir ella esto? Ahora que usted le está comentando esto, doctor, ¿qué puede hacer? Bueno, la enfermedad inflamatoria tiene que estar controlada. Si los parámetros de control de la enfermedad que nosotros podemos medir en la parte clínica y ultrasonográfica, si eso está controlado, eso ya reduce el riesgo. Y en el caso de la diabetes aplica lo mismo, ¿verdad? Que el paciente mantenga sus perfiles de hemoglobina glicosilada adecuados para que no entre en ese riesgo de las dos enfermedades. Patricia Castro nos escribe y dice que ella no se ha ido a revisar, doctor, pero hace 2 meses viene padeciendo un dolor en el brazo y en la mano derecha. Tanto así que prácticamente, dice Patricia, que ella no puede tomar objetos pesados porque le duele. Y el dedo pulgar le queda rígido. Y de vez en cuando le duele la muñeca, hasta incluso cuando está lavando trastos, por ejemplo. Tiene 62 años, es diabética y es hipertensa. Con este panorama que nos explica, quiere saber por dónde va la cosa. Y ves cómo se repite el concepto de diabetes, de hipertensión y enfermedad articular. Y sí, perfectamente puede tener una enfermedad osteoartrítica o puede tener una tendinopatía, que es inflamación de los tendones, que es muy frecuente verlo en los pacientes con diabetes y que puede también ser agravado por una osteoartritis. En un paciente de estos llega a su consulta, doctor, ¿y qué es lo primero, una vez que le da esta indicación, qué es lo primero que usted revisa? Hacemos un examen físico general, ¿verdad? Y en el caso en que se pueda, por ejemplo, nosotros examinamos con ultrasonido, porque es una extensión del examen físico, y eso nos permite ver el cartílago, ver el espacio que hay entre un hueso y otro, para poder diagnosticar y tratar la enfermedad como tal. Felicia Cambronero, dice doña Felicia que a ella le diagnosticaron artrosis generalizada. En las mañanas amanece con las manos rígidas y le duelen los pies cuando se levanta. Ella toma letrozol y el oncólogo le dijo que pueden ser efectos secundarios de ese medicamento. ¿Qué puede decirle usted a ella? Existen algunos medicamentos que causan dolor, sobre todo de esta familia, dolor osteomuscular. Sin embargo, la artrosis generalizada tiende a ser por una causa genética y da dolor en todo el cuerpo, que inclusive se confunde mucho con la fibromialgia. Sí. Entonces, a veces cuando tenemos un paciente que con el diagnóstico de fibromialgia revisamos bien articulaciones, porque perfectamente puede ser una osteoartrosis generalizada. A propósito, doctor, cuando estábamos desarrollando osteoporosis, usted hablaba que había medicamentos que podían también generar que el hueso se desmineralizara. ¿Cuáles medicamentos? Sobre todo algunos diuréticos, los esteroides, tal vez ese es el top de los medicamentos que puede desmineralizar un hueso. De hecho, en reumatología, que utilizamos con frecuencia los esteroides, tenemos que estar midiendo la densidad mineral ósea del paciente y, si es el caso, dar tratamiento preventivo, porque los derivados de la cortisona, que comúnmente lo entendemos así, pueden desmineralizar el hueso. Vanessa Arcia apunta algo interesante, doctor. Dice que ella tiene 40 años y está sucediéndole algo en las uñas. Está presentando una especie de desgaste que le está generando como unas ondas profundas en las uñas. Y ella quiere saber si el hecho de que esto esté sucediendo puede corresponder a una de estas enfermedades, ya sea osteoartritis u osteoporosis. Sí, la uña nace en una articulación específicamente. Entonces, cuando uno tiene una enfermedad articular, puede tener cambios en las uñas. Y es muy frecuente. Tal vez la enfermedad que más clásicamente lo causa es la artritis psoriásica, pero también se puede ver en los pacientes que tienen una osteoartritis de manos o pies. Alejandra Villalobos, que por cierto esta palabra la he escuchado, el ácido hialurónico, le pregunta a ella qué tanto ayuda para prevenir artrosis y cada cuánto se puede poner. Sí, el ácido hialurónico es el principal componente del líquido sinovial.
Dependiendo de la severidad de la osteoartritis, así va a ser el éxito. Por ejemplo, una osteoartritis temprana, la efectividad anda por el 85%. Una osteoartritis ya evolucionada tipo 4, donde los huesos casi están pegando uno con otro, la posibilidad de éxito es más baja. Y habitualmente se aplica de 6 meses a 1 año. Y es una medida alternativa importante en el paciente que no se puede operar. Hay mucha gente acá, doctor, preguntándole con respecto a el calcio y a la vitamina D como suplementación y como prevención. ¿Cada cuánto se puede tomar si fuera que lo están utilizando como suplemento? Dependiendo de la presentación, ¿verdad? De la vitamina D y del calcio, pero debe ser el calcio diario y la vitamina D habitualmente es diaria. Sí, y termino con otra consulta, doctor, que le dice Shirley, tiene un desgaste en la rodilla ella, tiene 9 años. Hace 2 años le informaron que tiene el desgaste de una persona de 80 años. Está en espera de la cirugía, pero hay días que el dolor es intenso, hasta sentir que incluso hay algo caliente que baja y le impide caminar, y ahora prácticamente de la rodilla le irradia al tobillo. Ella nos envió la fotografía, pero por falta de tiempo se nos complica. Pero con esta descripción que yo le hago, doctor, ¿podría estar presentando alguna de estas condiciones? Sí, claro, y es un paciente que en mi caso yo lo viscosuplementaría, le pondría ácido hialurónico mientras se hace el procedimiento resolutivo quirúrgico. Su recomendación final, doctor. Bueno, que son 2 enfermedades que pueden tener complicaciones serias, pero que también podemos tener acciones importantes para prevenirlas. Si identificamos los factores de riesgo, mantenemos una actividad física buena y no nos echamos a morir pensando que son enfermedades que van a siempre caminar y afectarnos la vida. Si quitamos ese código, probablemente nos va a ir mucho mejor. Gracias. Es don Francisco Brenes Ileski, él es reumatólogo. El doctor le ofrece este número para que anote: 2248-1386, 2248-1386. Y también usted puede seguir al doctor en sus 2 redes sociales, Facebook, y también Instagram, Reuma Clinic. Es así, ¿verdad, doctor? Reuma Clinic. Ahí está el doctor Francisco siempre poniendo de sus consejos. Doctor, que tenga un bonito miércoles. Igualmente. Muchas gracias, como siempre es un gusto. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.